tienen ustedes? Empezamos. Miren, van a interpretar dos piezas antes del Stabat Mater. La primera es la Pavane de Fauré, una pieza instrumental del quinteto. En segundo lugar, de Vivaldi, en honor del espacio sagrado que estamos dando a usted. Y finalmente, el Stabat Mater. Les pongo, ustedes conocen el Stabat Mater, evidentemente. Pergolesi hizo esta obra genial, con 26 años, a punto de morir, anuncia ya su muerte aquí, en esta obra. Y les digo las 12 partes, 12 divisiones que tiene la obra para que les vaya sonando, los que no la conozcan. Comienza con estas palabras, Stabat Mater dolorosa, el dúo primero de la soprano y la mezzo, atravesó la espada. Oh, cuán triste y afligida estuvo aquella bendita madre del unigénito. Languidecía y se dolía la piadosa madre que veía las penas de su excelso hijo. ¿Qué hombre no lloraría si a la Madre de Cristo viera en tanto suplicio? La soprano Ana Troncoso, la mezzo Inmaculada Salmoral y el quinteto de cuerda del Staff Opera Club. El violín primero es Inés Montero, el violín segundo María Manzano, a la viola David Jiménez, el cello de Margarita García, contrabajo Irene Mata y la dirección del grupo de Inés Montero. Muchas gracias.